Hola, soy Michelle Greenberg y soy especialista en sueño infantil. También soy mamá de 4 pequeñitos, que son 2 pares de gemelos. Bienvenidos a mi canal, en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil. No te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño de tu familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Este programa el día de hoy está muy interesante porque siento que es algo común en la maternidad, a veces sentirnos solos a pesar de estar acompañados, a pesar de tener a nuestra pareja, a nuestra familia con nosotros, a veces nos sentimos solos, abandonados, frustrados. Y hoy en el Día de la Salud Mental quiero platicar con Emilia Guerrero, que ella es psicóloga y especialista en terapia cognitivo-conductual, acerca de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Cómo nos sentimos después de tener hijos? ¿Es un tema hormonal? ¿Es un tema físico? ¿Es un tema mental? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y cómo identificar cuándo es el momento de tomar cartas en el asunto, de buscar ayuda y de entender qué es lo que está sucediendo con nosotros? Así que, Emilia, bienvenidísima con nosotros. Me encanta que estés aquí. Mil Gracias gracias, por Miss. acompañarnos. Bienvenida. Platícanos un poquito más de ti, qué has estudiado, en qué has trabajado y ya entramos un poco en detalle de qué es la salud mental. Perfecto. Pues mira, llevo más de 10 años dedicándome a ver pacientes, básicamente veo adultos. La mayoría de los pacientes que veo tienen depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y demás. Yo te diría que toda mi vida ha estado relacionada con la salud mental porque mi papá es psiquiatra, entonces desde muy chiquita, pues ahora sí que hasta mis ratos libres era estar rodeada de pacientes, de clínicas, y siempre me interesó muchísimo, pues entender qué era para lo que estaba pasando en los cerebros de las personas, y me encanta meterme en eso, pero además poder ayudar a las personas, o sea, como que de verdad tengo la gran fortuna de hacer algo que me apasiona, que me gusta mucho, y pues bueno, que es un reto de todos los días, ¿no? Como que nosotros damos por sentado que tenemos salud si no tenemos ningún síntoma o que estamos bien, pero hasta hace muy poco se empezó a hablar de salud mental. O sea, la verdad es que es algo como que antes quienes tenían depresión, quienes tenían ansiedad, no se decía, se ocultaba, si quienes tenían que tomar un medicamento, no, tabú, están locos. Y creo que gracias a que se ha ido investigando y que cada vez hay más información en todo el mundo, se puede hablar de eso y entonces las personas pueden mejorar su calidad de vida, porque antes era, pues, ya me siento mal y así me aguanto, ¿no? Es muy bueno que exista este día, obviamente se hace para hacer conciencia. Hablar de salud mental tiene que ver con hablar con el bienestar físico, mental, emocional de las personas. La forma en la que interactuamos, la forma en la que nos relacionamos, cómo expresamos nuestras emociones, cómo enfrentamos la vida. Hay que entender que es importante esto a lo largo de todas las etapas de vida. La pandemia, por ejemplo, puso mucho a prueba eh, de esto porque nos sacó de nuestra zona de confort y eso hace que tengamos que utilizar todas nuestras herramientas. Entonces, cuando no las hemos desarrollado o cuando estábamos como en una zona de confort y lo que hacen es sacarnos de ahí, pues obviamente todo se desestabiliza. Y una de las cosas que puede ser como más común también es en el posparto o en ciertos momentos de la vida de cambios importantes de crisis, puede pues desajustarse, ¿no? Oye, hubo esta gimnasta muy famosa el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, Ujú, que ujú, ajá, Simone Biles, que de repente, o sea, las gimnastas le dedican la vida a entrenar, ¿no? A trabajar en eso. Aparte de que claro que es mucha parte física, también es mucha parte mental, porque puedes llegar a una competencia y si no estás preparada, este, te va mal. Y esta gimnasta en su última olimpiada de la vida, porque ya creo que pasaba la edad en donde lo podía hacer, de ujú. repente anuncia que no va a competir porque va a ver por su salud mental, ¿no? Y entonces gente diciendo, no, pues qué valiente que te estés cuidando a ti misma y veas por tu salud mental, y otra gente diciendo como, no entiendo, o sea, llevas toda tu vida trabajando para este momento y ya llegó y no lo estás pudiendo llevar a cabo. Entonces, o sea, cómo sé si estoy sana mentalmente? O sea, ¿cómo sé si mi salud mental es buena?
Muy buena pregunta, Mitch. Y bueno, como para redondear un poquito lo que dices, también pasó con Michael Phelps y él habló de salud mental y de la depresión cuando él ganó más medallas y cuando estaba en el pico de su carrera se deprimió. O sea que eso no quiere, eso es importante entender porque no por tener todas las medallas, pareja, tener un trabajo súper bueno, ya tengo que dar por sentado que estoy bien. Salud mental incluye varias cosas, o sea, no es nada más, o sea, cómo me siento, sino también cómo estoy interactuando, porque, por ejemplo, puede pasar que en el trabajo la gente te dice, oye, estás todo el tiempo muy irritable, estás de malas, estás contestando feo. Entonces, la interacción es una forma importante, la forma en la que nos relacionamos. Las emociones es el indicador número uno. Nuestras emociones existen por naturaleza para indicarnos cómo estamos. O sea, cuando yo me siento triste, enojado, miedoso, ansioso, lo que sea, es una forma de que mi cuerpo me dice, Emilia, aquí tenemos un problema, pon atención. Y lo que seguiría es que yo necesito enfrentar, entender de dónde viene esa emoción y enfrentarla. Normalmente lo que nos enseñaron por años es, estás triste, estás enojado, estás ansioso, lo que sea, tápalo, que se te quite. Por mucho tiempo los psicólogos lo que se pretendía que hiciéramos es deshazte de todas esas emociones negativas, porque además antes les decíamos emociones negativas, ahora sabemos que son emociones, that's it, todas funcionan y todas son importantes. Este, y entonces, ya que llegan esas emociones, hay que ver qué es lo que necesitamos hacer, no taparlas, sentirlas y decir, ok, estoy estresada porque no he resuelto a qué escuela van a ir mis hijos, ¿no? No sé si voy a poder pagar las colegiaturas, no sé, necesito entender de dónde viene y entonces actuar. Si, número uno, estoy teniendo emociones y o las estoy tapando o me están rebasando, es el indicador número uno. Otro indicador puede tener que ver con cómo estoy interactuando socialmente. Como te decía, me lo pueden decir en mi casa, en el trabajo, como que esa es una forma de que se refleja, pero tal vez que yo todavía no me doy cuenta. Ujú. Eh, un ¿Crees indicador, que como mamás es normal a veces estar irritables y estar, o sea, siento que cuando llega la maternidad viene con muchas emociones, ¿no? Estás contenta porque tienes un bebé nuevo, porque experimentas o no mucho amor, mucha sensación de hacerte responsable de alguien nuevo, ¿no? Que aparte depende de ti todo el día, o sea, no es una dependencia que, bueno, es un ratito y ya, ¿no? Es como que cambia todo eso y de repente estás tú y a muchas como que el sentimiento común es de soledad, o sea, a pesar de tener gente al lado, te sientes solo, ¿no? Como que sientes que estás pasando por este momento solo y siento que el no dormir más los cambios, más las hormonas, te llevan a veces a un estado mental, no sé, ¿cómo lo dirías tú? mira, Mitch, tocas un punto súper importante. Para que nuestro cerebro funcione necesita tres cosas. Y eso es algo que trabajo básico, o sea, como que es lo primero que trabajo con cualquier paciente. Y es sueño, alimentación y algo de actividad física. Si esas tres no se las estoy dando a mi cuerpo, y actividad física no es que te corras un maratón diario, es que tengas movimiento, que tengas interacción con la naturaleza, media hora, 15 minutos, pero eso es lo que necesita nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa con la maternidad? Uno, dejas de dormir. Muchas veces también tu alimentación cambia, ya sea porque no se te antoja, porque le está cayendo mal al bebé, te está cayendo mal a ti. Eh, entonces ponemos a nuestro cuerpo en una situación pues como de funciona con la reserva. Y por un tiempo se puede, porque claro que eso lo hemos hecho por millones de años, Ujú, pero llega un momento en el que si yo no le empiezo a dar a mi cuerpo lo que necesita, voy a empezar a mostrar datos de que estoy fallando. Y una sería precisamente eso, que estoy muy irritable, que no estoy conectando con mi bebé, que prefiero dormirme, que a veces yo diría, ¿sabes qué? Prefiero ya pues no sé, regresar a mi vida de antes. O sea, esos son como algunos datitos que por un lado pueden ser normales, a todas nos puede pasar, pero cuando esto se mantiene y son cada vez más intensos, hay que empezar a poner atención. Como te digo, nadie nos enseña a poner atención a nuestras emociones. Entonces, a la hora que estamos deprimidas, en el posparto, por ejemplo, que es muy común, no, el problema es que no lo sabemos identificar porque nadie nos habla de eso y porque, pues está mal. ¿Cómo no voy a estar conectando con mi hijo? ¿Cómo no voy a querer estar con él? ¿Por qué no estoy sintiendo lo que todas las mamás dicen que es el mejor regalo del mundo? Entonces, eso a muchas mamás que no tienen información, más bien las aleja de pedir ayuda
y hace mucho más complicado el proceso. ¿Cuáles dirías que son como las señales o los síntomas de decir, creo que necesito buscar ayuda, me siento, estoy en depresión, estoy empezando con una depresión? O sea, ¿qué dirías tú que tú pudieras identificar? O sea, yo mamá nueva, no sé, siempre te dicen los baby blues y estás un poco triste y hay gente que llora, hay gente que es X, pero ¿cuándo realmente puedes decir, a ver, no sé, pasaron X meses o estoy en estas circunstancias? O sea, ¿cuáles serían como los síntomas que tú dirías, sabes que ya es importante que identifiques esto y es importante tal vez que busques ayuda? Tendrían que mantenerse, o sea, para que ya pongamos alerta, mantenerse por 2 o 3 semanas. O sea, que sea un estado constante en donde mi sueño está mal, mi alimentación está mal, las cosas que me satisfacían y me gustaban ya no me están satisfaciendo, estoy respondiendo de forma irritable, o sea, noto que con mucha más facilidad me enojo, lloro, este, respondo a situaciones que antes no me alarmaban. Esos datos que son muy sencillos ya te dirían, oye, platícalo con tu doctor. No, no porque ya estés deprimida, pero platícalo con tu doctor y no te esperes a que se ponga peor la situación. Muchas veces la depresión postparto, antes de que se les dé medicamentos a las mamás, lo que hacen los doctores es duerme. Pide ayuda a tu esposo, a tu mamá, a tu suegra, a quien sea. Necesitas que duerma y muchas veces se resuelve con que las mamás empiecen a dormir y no hay necesidad de medicamento. Entonces, por eso es muy importante pedir ayuda cuanto antes. Mucha de la investigación que se hace es para depresión postparto, lo que dice la investigación es previene. Diles a las mamás que se pueden deprimir y entonces si piden ayuda va a ser mucho más fácil. Claro, porque si sabes que es algo que puede suceder y si estás pidiendo ayuda porque te sentiste X, pero tal vez no estás todavía ahí, pues qué importa, ¿no? O sea, no pasa nada pedir ayuda aunque no estés en el caso más grave de depresión. Claro. Oye, ¿qué tan común son estos pensamientos? Porque normalmente una vez después de que nacen los niños, bueno, a mí me ha pasado, porque sí me ha pasado varias veces, que de repente pienso que algo les va a pasar. O sea, como que me da miedo sentir que algo les puede pasar a ellos, que algo me puede pasar a mí. No sé, de repente vas volando en el avión, se mueve el avión y dices, chin, ya dejé a mis hijos sin mamá, ¿no? Sí. ¿Qué tan común es que eso suceda? ¿Es común o ya es un estado que también hay que revisar qué es lo que está pasando? Mira, es común siempre y cuando funciones. O sea, creo que esto es algo que a mí me gusta mucho transmitir a mis pacientes. Supongamos que en mi día a día tú, Mitch, que viajas tanto, no sé, está viajar cada 2 meses y llega un punto en donde dices, ya no voy a viajar, ya no voy a ir a México, ya no voy a separarme de mis hijos. Ahí, en el parámetro de Michelle, ya sabríamos que esa no es tu normalidad. Para una mamá que no viaja, que nunca le ha gustado viajar con sola y demás, pues no, pero esos son como pequeños referentes para cada persona, que vayan de acuerdo a tu estilo de vida, de tus creencias. O sea, si ya no estás pudiendo hacer las cosas que para ti eran normales, no funciona. En, o sea, en posparto y en embarazo, puede pasar que haya depresión, o sea, que se active, si tal vez nunca la habían tenido, pero puede activarse por primera vez o de forma recurrente. También puede pasar con el TOC, puede pasar con ansiedad, o sea, muchas enfermedades mentales se pueden activar en el embarazo o en el posparto o en los dos. Entonces hay que estar muy alertas. ¿Y cuál es el referente? Tú misma sabes cuál es tu normalidad. Por ejemplo, una paciente mía siempre se había imaginado caminando por las calles, paseando a su bebé en su carriola. Y cuando nació la bebé no había forma que se atreviera a salir de su casa. Deja tú a pasear, que bueno, en la Ciudad de México, pues sabemos Sí. que es un poco más peligrosa, pero que, que es algo que tú querrías hacer, pero que no te animas, ahí está un dato de alarma. O sea, creo que ahí lo que es importante es tú saber cuál era tu normalidad y si la estás pudiendo hacer o no. Es normal y todos catastrofizamos, como tú dices, ya se quedaron mis hijos, mi mamá, ya me pasó algo. Si yo tengo ese pensamiento y después viene otro y dice, sí, sí, pero a ver, estoy en un avión, voy a llegar, he viajado 1000 veces y se baja la emoción bien, pero si se mantiene y ya no puedes viajar, es un dato de alarma. Ok, entonces sea salir a la calle, sea ir al súper, sea ir al parque, sea ir a cargar gasolina, sea revisar la estufa 30 veces porque dejaste el gas abierto. O sea, no importa la circunstancia que sea, cuando ya empiezas a tener ciertas actitudes que te sacan como de tu normalidad, ahí es cuando paralizantes o cómo dirías que son. Yo diría que sí, o sea, dejas de hacer cosas, pero también es una emoción que está muy intensa. O sea, supongamos que si pudiéramos medir las emociones, están del 0 al 30%,
O sea, eso es lo mínimo que tenemos de cada emoción, imagínate, ¿no? Eh, si yo estoy notando que rebasan el 30%, la mayor parte del tiempo estoy en un 50, 70, eso no es funcional. Ok. Y entonces ahí habría que checar qué es lo que está sucediendo. Exacto. ¿Y eso qué es como ansiedad o Depende, pensamientos puede ser catastróficos? ansiedad, o sea, si me estás hablando de pensamientos catastróficos, de muchos, decimos el síndrome de what if, y si me muero, y si les pasa algo, y si se quedan sin mamá, y si se quedan sin papá, eso es ansiedad, Ok. normalmente. ¿Cómo se puede distinguir la ansiedad un poco de la depresión, como los síntomas, o se ven Sí, similares? son muy diferentes. Muchas veces hay comorbilidad, o sea, de la ansiedad también tienen depresión, porque una persona que pasa mucho tiempo ansiosa tiende a deprimirse, porque vivir así es muy desgastante. Ok. ¿Y cuál sería como, así, si tú dices, estoy muy ansiosa en un punto normal o estoy muy ansiosa en un punto de tengo que buscar ayuda, em, ¿cómo definirías como ese paso de una a la otra? Mira, te pongo mi ejemplo favorito y viene muy a colación porque hace poco, bueno, los temblores de septiembre en México, ¿no? A ver, la respuesta de mi miedo es completamente normal. Yo escucho la alerta sísmica y mi cuerpo necesita activarse y decir, Emilia, muévete, hay que ir al punto más seguro, ¿no? Esa es una respuesta de miedo, pero que me mantiene viva y alerta. Cuando ya no funciona es la alerta sísmica, no está temblando, y yo ya estoy tirada en el piso llorando por la muerte de mis hijas. No ha pasado nada, pero mi cerebro me está diciendo, ¿y si en su escuela tembló más fuerte y si se murieron? Entonces, cuando la respuesta está desfasada del evento y está a nivel de pensamiento nada más y la emoción es muy intensa, ahí es cuando no funciona. Ok, eso está súper importante saber porque creo que te da la pauta para, em, pues, ver cómo estás reaccionando, ¿no? O sea, si realmente la reacción va de acuerdo al estímulo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa con el sueño, Emi? Porque tú y yo habíamos platicado que me dijiste que estabas viendo como resultados muy interesantes de la falta de sueño en, pues, las mamás y relacionado con la salud mental. Platícame un poquito más de ese tema, cuáles han sido como los hallazgos nuevos, qué se ha encontrado, qué has visto como específicamente más relacionado a eso. O sea, como te decía, lo mínimo que necesita mi cerebro para funcionar es alimentación, sueño y actividad. Si yo no duermo, no le estoy dando un requerimiento básico. Una persona que empieza a tener un mal sueño consistentemente va a empezar a ver eh, fallas en diferentes áreas. Por ejemplo, en la alimentación seguramente van a necesitar comer mucho más grasas y carbohidratos porque su cuerpo pues, no tiene la suficiente energía para funcionar, entonces necesita más alimento que en su organismo tenga guardado que necesita, que le va a dar buena energía. En cuanto a salud mental, vamos a empezar a ver muchísima irritabilidad, vamos a empezar a ver fallas en concentración, en atención, en estado de ánimo. Y algo que para mí es muy, muy valioso entender es que hay una correlación importante en que la falta de sueño va a aumentar los síntomas de depresión, de trastorno obsesivo compulsivo, de ansiedad. En cualquier paciente que tenemos que no está durmiendo bien, sus síntomas suben. Entonces, cualquier persona que tal vez no ha tenido todavía ansiedad o depresión o cualquier padecimiento mental, si tenía la predisposición a hacerlo con falta de sueño, pues lo va a empezar a mostrar más fácilmente. Entonces es muy importante. Antes no se le daba todo este peso al sueño y de hecho como que se pensaba, pues tú lo sabes, que podíamos dormir 5 horas, 6 horas. Había personas que dormían eso y decían, ah, pues está bien, es lo que necesita esa persona. Ya se sabe que no es así, que seguramente tenía un problema de sueño. Ahora, de forma como Oye, muy, pero ¿qué va primero, el huevo o la gallina? O sea, porque hay gente que la ansiedad no la deja dormir y hay gente que no dormir le genera ansiedad. Entonces, ¿qué está antes? O sea, porque muchas veces tienes mucho estrés, entonces no duermes, pero el estrés no te deja dormir, pero no dormir te genera más estrés. Entonces, ¿por dónde empiezas? en ese caso, empezar por lidiar con la ansiedad. Y no es necesariamente, que era lo que te iba a decir, tomar medicamento, ¿no? Porque lo que hacen muchas personas ahorita, tú lo sabes, es, ok, tomo melatonina, tomo medicamentos que no están, eh,
Sí, que es una Recursos curita. para la persona, o sea, que no es, la persona ni siquiera tiene un diagnóstico de algún trastorno de sueño y ya está tomando medicamentos. Lo que se ha estudiado es que esa no es la primera opción. La primera opción son técnicas conductuales, higiene del sueño para mejorar el hábito. En adultos, para mí esto es como muy sencillo. Yo no me estoy pudiendo dormir y estoy ansiosa porque no me estoy durmiendo. Cuando yo le doy una tarea a mi cerebro, por ejemplo, voy a manejar, mi cerebro se va a mantener activo porque sabe que yo tengo una tarea y se va a mantener alerta. Yo le estoy diciendo, ¿no? Esto es importante, nos mantenemos despiertos. Cuando yo no me estoy pudiendo dormir, le estoy diciendo a mi cerebro y me da ansiedad, tenemos un problema. El problema es que no me puedo dormir, pero mi cerebro no puede diferenciar entre que ese problema lo podrá resolver él solito durmiéndose. Solamente se queda activo porque yo le estoy diciendo problema, problema, problema. Y mi cerebro no puede poner atención a dos cosas realmente al mismo tiempo. Entonces, yo no puedo quedarme dormido y al mismo tiempo resolver la ansiedad que tengo por no poderme quedar dormida. Entonces, aquí, pues a mí me gusta hacer muchos ejercicios como de atención, en donde simplemente le enseñas a tu cerebro a redirigir la atención a un lugar que no sea la ansiedad, porque esa emoción me va a mantener despierta, y entonces automáticamente baja. Una de mis técnicas favoritas es contar Juanes. ¿Qué es eso? Simplemente empezar a mencionar en mi cabeza todos los Juanes que conozco, ¿no? Entonces, Juan, el que conocí en la primaria, Juan Pablo II, yo qué sé. Entonces me voy con todos esos Juanes y te quedas dormida porque le diste una tarea diferente a tu cerebro Sí. y ya, se Es como desactivó la contar borreguitos. Yo a mis hijos les digo, cuenta borreguitos. Hasta los 100%. que tú llegues, mi amor, cuentan borreguitos, se quedan dormidos Exacto, contando borreguitos, porque ya te concentras en el borrego que está brincando y no en pensar sus sueños malos que ellos dicen que tienen. exacto, me decía ayer mi hija que va a venir el lobo feroz a soplarle a la casa. Pues ya, si le das otra tarea al cerebro, se baja la ansiedad y entonces se quedan dormidos. Sí, totalmente. Esa es muy buena técnica, Ujú. incluso para niños un poquito más grandecitos, que están como más, o sea, que ya entienden cómo dirigen su atención a otras cosas, ¿no? Exacto. Oye, y entonces, ¿cómo está ligada la salud mental con el sueño? Aparte de que sin sueño, pues no hay salud mental. ¿Qué pasa con las mamás que definitivamente tienen que atender a los bebés cuando están recién nacidos? O sea, ¿qué sucede en ese caso? O sea, En- es que sí estamos como diseñadas para aguantar un lapso de tiempo, pero el problema es cuando tenemos niñitos que, no sé, con reflujo, con muchas molestias, que están despiertos mucho tiempo. Entonces, por eso que es tan importante que se involucren los papás, que ayuden. Por eso antes como que está este dicho de, ¿cómo va? It takes a village to raise Ujú. a child. O sea, antes estábamos mucho más acostumbrados entre toda la familia como que realmente ayudar a la mamá que acababa de tener a su bebé. Pero ahora por el tipo de vida que tenemos y demás, como que justo lo que decías, estamos muy solas y nos meten mucho el tú puedes sola y no pidas ayuda y tienes que lograrlo y eso pues es contraproducente. Hay bebés que tú lo sabes, o sea, más chiquitos duermen bien, pero hay niños que son muy difíciles y que le están pasando muy mal y que tienen el horario muy volteado. Y sí es importante pedir ayuda porque no vamos a aguantar. Y esto de duérmete cuando tu hijo duerma, pues no siempre se puede. O sea, No. entonces no recuperas. Y también está muy estudiado que un desvelo no es como que se repone al día siguiente con una hora de sueño. Tardas mucho tiempo en realmente estar recuperada de una desvelada. Entonces, por un mes, 2 meses, lo podemos aguantar, pero llega un punto en donde nuestro cuerpo solito te va a decir, necesito Pero dormir ¿cómo? y hay que pedir ayuda, ¿no? Sí, esta tendencia nueva que hemos platicado mucho, ¿no? Niños perfectos, bien vestidos, bien comidos, saludables, 5 alimentos en su plato de buen comer, bien dormidos, entretenidos, estimulados. Sin ver tele. Sí, o sea, no hay tele, no hay pantallas, lenguaje perfecto, dicen frases, por favor y gracias, saludan. eh, No, ¿Cómo? no es real. ¿Cómo le haces, no? O sea, ¿cómo le haces para tener hijos perfectos que no hacen berrinches, que no se frustran, que está cañón? Entonces, esas exigencias de la sociedad, porque, no sé, yo pienso que las abuelas que antes tenían 9, 10 hijos, cero No, les dedicaban tiempo para jugar, o sea, no existía. Aparte, ni siquiera creo que se sintieran mal de no jugar. Los niños ahí iban solitos por la calle jugando con el vecino que se encontraran.
y no Exacto, tenían esa necesidad de entretener al niño, porque si no, no hubieran tenido 10, no hay manera, no hay manera. no hay No hay manera de. no. Y hoy en día el tiempo one on one y el uno y el vínculo y o sea, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, como entender de la ciencia, o sea, lo que se ha investigado es, ¿no? Esto de baby led weaning versus papillas o sleep training o no. O sea, al final lo que realmente necesitan los niños es una mamá feliz, una mamá sana, una mamá que realmente pueda conectar, una mamá de privada de sueño, pues que puede conectar con el niño al día siguiente, ¿no? Entonces, pues sí es importante como aprovechar y cuestionarnos, oye, ¿qué tanto, estoy bien yo? Eso es número uno para ser una buena mamá. ¿Qué es la conexión? ¿Qué es el vínculo? Que tanto hablan del vínculo, de cómo puedes romper el vínculo, cómo puedes romper la conexión o cómo puedes romper el apego si haces que tu bebé aprenda a dormir. O sea, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué dirías tú que es el apego, qué es la conexión o el vínculo? Llámale como tú quieras. Yo para empezar diría que no es algo que se crea en un minuto y se deshace en otro. O sea, es un proceso, ¿no? O sea, y que no puede deshacerse por una acción, porque entonces eso estaría suponiendo que los seres humanos somos perfectos y que nunca voy a salirme de mis cabales y gritar, o que siempre voy a estar de buen humor y siempre voy a estar disponible afectivamente. O sea, pensemos en nuestras relaciones de pareja. O sea, claro que yo amo y adoro a mi esposo, pero eso no quiere decir que haya días que diga, ¿sabes qué? Hoy prefiero estar sola y no, y por eso entonces ya se acabó nuestro amor. El vínculo con nuestros hijos es algo que se va haciendo desde que están con nosotros, ¿no? Desde todo lo que yo deposito en mi bebé, este, todo el deseo con el que quise que viniera al mundo, etcétera, ¿no? Si fuera cierto que se rompe por hacer sleep training, pues entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con todos los niños que fueron adoptados o que la mamá se complicó y tuvo que estar en terapia intensiva cuando nació el bebito? Pues estaríamos pensando que esos niños, uy, no, ya no tuvieron vínculo. No es cierto. Pues eso es algo que se hace poco a poco. Y también, por ejemplo, en los papás de niños que de repente se divorcian, pues no porque se divorcian, entonces ya se rompe el vínculo. O sea, no puede ser que por hacer un sleep training se rompa eso. Y creo que hay muchas cosas que hemos ido como yéndonos a extremos. Por ejemplo, que mi hijo no sufra, cuando la tolerancia a la frustración en la vida es fundamental. O sea, adultos que llegan a terapia y que no tienen tolerancia a la frustración, pues se las enseñamos, porque la vida necesita que nosotros toleremos la frustración porque no es perfecta. Entonces, creo que nos hemos ido a un punto en donde nunca voy a frustrar, nunca va a llorar, nunca la va a pasar mal. Y un proceso de entrenamiento de sueño es beneficio para el bebé, para los niños y para los papás. Y, y la investigación, o sea, por más que han tratado de demostrar que se rompe el vínculo, pues no ha pasado porque obviamente no se rompe el vínculo. El vínculo no es estoy junto a ti, es te alimento, te cuido, estás en un lugar seguro, me Sí, relaciono contigo de una forma sana. Por ejemplo, veo por tus necesidades, la ¿no? sobreprotección que tú dirías, ay, es un vínculo súper fuerte, al contrario, puede generar niños con muchísima ansiedad y en muchos casos hasta es una especie de, se dice como de abuso porque no le estás dando herramientas a los niños como de realmente poder solos. Entonces, creo que aquí las líneas son muy delgadas y no necesitamos juzgarnos más, sino simplemente tratar de hacer lo mejor que podemos con todo el amor que tenemos y viendo el mayor general, ¿no? O sea, que es un niño que duerme bien, perdón, pero es un regalo para toda la vida, yo siempre lo digo. O sea, los adultos que no duermen bien, en verdad enseñarles ahorita es muy complicado. Sí, son muchas más cosas que cambiar. Generan dependencias a medicamentos que quitar es muy difícil. Sí. Y que aparte les generan otros problemas, ¿no? O sea, tampoco es Desafío. como una o la otra. Ujú. Oye, si pudiéramos decir como 3 tips o 3 señales de alerta, o cómo concluirías esta plática como diciéndole a las mamás que, o sea, por un lado tal vez sí pasa, o por un lado que mejor sí busquen ayuda, o sea, ¿qué dirías para que realmente sientan que, pues, no están solas? Mira, número uno, yo creo que es fundamental conectar con nosotras, o sea, estar pendiente de realmente cómo estoy, o sea, de sí preguntármelo en el día a día, cómo estoy contenta, la estoy disfrutando,
y en función de esas respuestas que me voy dando, ver qué puedo hacer que está en mis manos, cambiar, y si no está en mis manos, entonces pedir ayuda. Entender que el autocuidado, por ejemplo, estar bien yo, es parte fundamental de la salud mental, entonces que no por ser mamá necesito volcarme por completo y olvidarme de mí, porque eso va a ser contraproducente, o sea, no voy a estar bien yo, y eso no es lo que necesitan los niños. Entonces, cuidarme mucho, y ahorita lo dije por mamás, porque, pues bueno, nosotros ahorita estamos mucho en ese tema, pero eso va para cualquier persona necesita practicar autocuidado y estar pendiente de cómo está y de cuidar su salud mental. Y estas emociones, si estamos notando que están muy intensas, hay que ver qué está pasando. Si estoy durmiendo mal, es decir, más o menos de lo normal, si estoy comiendo más o menos de lo normal, también son indicadores importantes. Y el último, que es las cosas que me satisfacían ya no lo hacen, y que esto sea por al menos 2 o 3 semanas. Ahí entonces podría empezar a pedir ayuda. Y no tiene nada de malo pedir ayuda aparte, que eso es lo padre. Y Si sabes llegas que en un momento adecuado, es más fácil. sí, siento que los juicios a veces, ¿no? O sea, nos ha pasado a nosotras que trabajamos con familias que quieren como cambiar los hábitos de sueño, que llega la mamá buscando ayuda y el papá enjuicia muy feo, ¿no? Las hace sentir muy mal de, pues qué mala mamá eres que no aguantas nada. Tú Ujú. deberías de aguantar no dormir por la Deberías vida. de poder. O cómo vas a buscar ayuda si estás loca, si buscas ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes con esos juicios para realmente buscar la ayuda que necesitas o que no te importen? Pues yo creo que precisamente cuando buscas ayuda con un buen especialista te vas a encontrar con que son precisamente demandas que nos ha puesto la sociedad, que nos han puesto nuestra familia, etcétera, y que no es fácil como, bueno, no lo escucho y ya, porque obviamente quien nos lo dice normalmente es alguien a quien queremos y admiramos, pero si nos acercamos con especialistas, seguramente nos ayudarán a ver un punto de vista mucho más realista y más enfocado hacia el verdadero bienestar. Creo que eso es lo importante. O sea, escucharnos a una mismas, ¿no? O sea, escucharte a ti misma y decir, a ver, esto ya no me está sintiendo bien, esto ya no me está haciendo bien a mí, ya no estoy pudiendo con esta situación. Me importa lo que me dices, pero al final de cuentas creo que tengo que buscar lo que es mejor para mí. Sí, Y estoy de acuerdísimo que una mamá contenta es un bebé contento al final, ¿no? O sea, siento que eso sí es definitivo. sí, sí lo creo. Emi, gracias por tu Muchas tiempo, por este gracias. espacio. Creo que va a servir mucho que lo escuchen para que tengan como más ideas de, pues que por un lado es normal sentirse así a veces, pero por otro lado llega un punto en donde ya es importante buscar cómo resolverlo, ¿no? Sí, Gracias. 100%. Qué gusto Oigan, verte. pues gracias a todos los que están escuchando. Pueden escuchar más capítulos en YouTube o en Spotify, así que aprovechen y síganos escuchando.